Hermanos, no somos un grupo de gentes con una religión. Hoy somos un grupo de gentes creadas para su gloria, para tener una relación con Dios, para tener comunión con Dios. Todos somos criaturas, pero solo los que creen en todos los que creen en Cristo son hijos de Dios, y como hijos de Dios nos da el derecho de tener comunión, una relación personal con Dios. Esa es la gran diferencia entre la religión y una relación con Dios. La religión solo te lleva a decir, creo en Dios. Pero el cristianismo, hermano, como está fundado en Cristo como el fundamento de la fe, nuestra vida ahora tiene una relación con Dios. No solamente decimos creo en Dios, sino que ahora decimos y tengo comunión con Dios. Hoy tengo una relación personal con Dios. Eso va a evidenciar o debe evidenciar un estilo de vida. Y es lo que vamos a ver hoy en nuestro tema, o parte de lo que estaremos viendo en la vida de José. Es uno de los temas o hombres de la Biblia con quien me gusta leer mucho por todo lo que vivió. De hecho, yo no sé a quién más le guste, y cuando leemos este pasaje desde el capítulo 37, donde comienza la historia, hasta el capítulo 50, no los vamos a leer así, pero estaremos tomando algunos principios que son de gran importancia en nuestra vida cristiana. Vamos a leer el verso 11 que dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a orar. Señor, en esta noche mis hermanos vinieron a escuchar tu palabra, y que sea eso, mi Señor, lo que ellos escuchan. Dame de nuevo, que la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, me dirija para que se hable tu palabra. No pensamientos humanos, no argumentos humanos, sino tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Pues continuamos con esta hermosa serie, ¿verdad? Y fíjate que en la historia de José, mis hermanos, estamos encontrando un héroe de la fe, otro héroe de la fe. Estamos hablando de José, el hijo de Jacob. Y fíjate que vamos a observar cómo pasó de ser un hijo privilegiado a la cisterna de varias crisis. ¿Cuántos saben que José terminó en una cisterna? Pero no en una cisterna de una sola cosa, sino en varias crisis. Mi tema, hermano, que es por la fe de José superó la crisis. Déjame decirte que esta palabra crisis en general significa un cambio brusco o cambios bruscos o profundo en una situación. En español, crisis, mis hermanos, se usa para describir un momento decisivo o de gran tensión en una persona, familia, empresa, sociedad o incluso en la economía. Por ejemplo, hermano, ¿cuántos saben que cada año siempre México está en una crisis económica? Algo que en la mayoría de países también lo tienen. Hoy estaba escuchando un reportaje de aproximadamente 29,000 millones de dólares lo que ha gastado Estados Unidos para bombardear Irak. No lo van a decir, pero eso suena a crisis económica. Pero no solamente nos preocupa la crisis económica, hermano, algo muy grave debe de llevarnos a seguir afirmando nuestra fe. ¿Por qué? Por la crisis familiar. Amados, la familia es una institución creada divinamente por Dios. ¿Cuántos dicen amén? El matrimonio, la familia, no fue creada por una religión. No lo crearon ni los cristianos, ni los católicos, ninguna religión. Fue Dios mismo.
En la teología, cuando hablamos de crisis, hermano, viene del griego kreinein, que significa decir, separar. Así que en el fondo alude a un punto de decisión y cruce de caminos. En otras palabras, hay que elegir cómo seguir. Repito, esta palabra crisis nos tiene que llevar a un punto de decisión, a un cruce de caminos. Y vas a tener que elegir por el mismo camino de crisis cada día, o sea, siempre con los mismos problemas, con rencores, con angustias, con pesares, falta de administración económica, tentaciones sexuales, problemas con alguna adicción. Solamente hay dos caminos a escoger, hermano. El camino de la crisis, o en muchos contextos, hermano, especialmente bíblicos, una crisis no solo es problema, sino también una oportunidad de cambio. Diga conmigo, cambio. El segundo camino, pues es la oportunidad de cambio. Cuando Dios permite crisis en nuestras vidas, es para que nosotros veamos que hay una oportunidad, ¿cuál? De cambio. ¿Cuál cambio? Madurez, crecimiento. Yo pregunto, ¿cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren seguir creciendo en su vida cristiana? El apóstol Pablo en el capítulo 3, si gustas acompañarme rápidamente, Pablo exhorta muy fuerte a una iglesia cristiana en Corinto, porque esa iglesia estaba atravesando crisis tras crisis. ¿Sabes por qué? Porque habían desviado su fe en Cristo, en la cruz. Y ese desvío, mis hermanos, cuando nosotros nos desviamos de Jesús, nuestra fe en Cristo, tenlo por seguro que como somos naturaleza caída, entraremos en crisis. Y la crisis nos lleva a estar, ¿sabes cómo? Inmaduros. No crecemos. Todo te ofende, todo te afecta. Te afecta cómo te ve el esposo, cómo te habla la esposa, los hijos, todo nos afecta. Los de afuera, nadie te quiere, todos te odian. Te afecta la economía. Cuando tienes dinero te sientes fuerte, cuando no lo hay te sientes triste, y si no lo hay no vienes a la iglesia y dices, Señor, si tú me bendices. Y a veces caemos en el error de decir, Dios mío, es que ¿por qué si yo he intentado ser buena persona, obedecer tus mandamientos, por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y caemos en una crisis. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, diga conmigo, celos. ¿Qué más? Contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Es decir, sin la guía del Espíritu. Así es que, mis hermanos, Dios nos da la oportunidad a través de las crisis de tener un cambio, o de seguir estancados y no crecer, o madurar y tener crecimiento. Pero escucha bien, si se vive con fe y con sabiduría. ¿Qué necesitamos los cristianos? Fe y sabiduría. Fe porque te va a dar esa afirmación en Dios, en Cristo. Así es que habrán momentos que uses fe. Por ejemplo, cuando no hay economía o hay una enfermedad, ahí vas a tener que aplicar ¿qué? Fe, para decir, Señor, yo espero en ti. Tú vas a hacer un milagro. Y de repente en tu petición vas al cuarto, no tienes dinero, vas a sacar un papel que se te olvidó y resulta que sacas uno de a 200. Y dices, Dios mío, ¿por qué no pedí uno de a 1000? A veces usamos fe,
Recuerdo al pastor Carlos Olivares compartirnos que él no tenía, llegó un momento que no había economía y yo le oraba a Dios, no, se quedó sin gas, puso su mano en el tanque y escuchó pss, y dijo, no, pues cree. ¿Y qué cree, hermano? Un mes de gas. Y de repente otra vez, no hubo. Y dijo, Señor, tuvo que activar su fe. Puso su mano, oró y dijo, Señor, tú sabes que ahorita las cosas. Y hermano, otra vez. Y de repente ya vino el Señor, lo bendijo, empezó a fluir el trabajo. Y dijo, no, pues ya nada más este mes. ¿Y qué cree? Ya no. Ahora le dijo el Señor, aplica sabiduría, ahora administra. A veces aplicamos fe y a veces aplicaremos sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? No todo es fe, porque por eso no crecemos, porque no, Dios conoce mi corazón y la sabiduría, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñarnos, para corregirnos, para ser hombres perfectos. Y perfecto tiene que ver hombres completos, maduros, que diga la gente, y Jehová está con él. ¿Por qué? Porque se ve próspero. Y todo lo que hace, prospera. ¿Cuántos dicen amén? Esta historia, hermano, con lo que acabo de decir, tiene mucho que ver. Y es precisamente la historia de José. Es una de las más, fíjense, que existe en la Biblia, porque habla de un joven íntegro, fiel, respetuoso. Era un joven puro, sincero, generoso y además perdonador. ¿Cuántos necesitan jóvenes así? ¿Cuántos quieren hijos jóvenes así? Yo quiero hijas así. Sí, han de decir mis hijas, pues yo también quiero papás así. Y la realidad es que para tener hijos íntegros, fieles, respetuosos, ¿qué cree? Se necesita de papás íntegros, fieles, respetuosos, sinceros, generosos y además perdonadores. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de ser José un hombre piadoso, ¿qué cree? Sufrió mucho, padeció mucho. Dígale al que está a su lado, ¿y tú? ¿Quién eres? Ay, pastor, pues tal vez no soy muy piadoso, pero sufro mucho. Mira, hermanos, hubo muchas crisis en el andar con Dios en la vida de José. Pero hay una frase sumamente importante para nosotros los cristianos, y es la frase, pero Dios estaba con él. El apóstol Pedro, hermano, menciona en 1 de Pedro 4:15 dos razones por las que sufrimos los cristianos, y eso es importante saberlo, como estamos tomando el texto para introducirnos a nuestro tema. José sufrió mucho y el apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 15 nos da dos razones del por qué los cristianos sufrimos. Número 1, mira lo que dice, verso 15. Así que ninguno de vosotros, o sea, se refiere a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Dice, así que ninguno de vosotros, es decir, que eventualmente, fíjese, que ya somos cristianos, pero ¿qué cree? ¿Cuántos reconocen que pueden desobedecer a Dios, portarse mal y cometer pecados? Bueno, eso ¿sabe qué nos trae? Sufrimiento. ¿Por qué a veces hay los cristianos que sufren? Porque desobedecemos, porque nos portamos mal, porque cometemos pecados. Y muchos de ellos no venimos al arrepentimiento y nos quedamos ahí. Y a veces decimos, no, pues Dios sabe. No, claro que sabe. Pero en primera de Juan nos dice que el saber implica confesar tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda
maldad. Sigamos con el texto. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces ya vimos que, ¿por qué podemos sufrir? Por portarnos mal, por querer hacer las cosas bien sin dejar lo malo, o empezar a hacer lo bueno, pero ¿qué cree? Perdón, empezamos a dejar lo malo, pero sin hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Afirmar nuestra vida en Cristo. Juan 15, Jesús dijo, porque si no permanecen en mí, no van a poder dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren seguir madurando? ¿Cuántos quieren una vida espiritual? Nuestra permanencia en Cristo es sumamente importante. Dice Pablo, segunda razón del por qué sufrimos, verso 16, pero si alguno padece como cristiano, es decir, creyente, hijo de Dios, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. ¿Por qué, hermano? Por servir a Dios con una vida piadosa. Entonces, ¿por qué vamos a sufrir? Número 2, por tener una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida que honra a Dios, que respeta a Dios. La historia de José, hermano, es muy interesante porque se habla de él y se habla de nosotros. ¿De qué? Sí se puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Sí se puede ser joven, adolescente de Dios. Claro que sí se puede. Si José pudo, que fue de carne y hueso, yo pregunto, ¿y nosotros de qué somos? De carne y hueso. O José y todos esos hombres de la fe, hermano, ¿eran superhombres? No, eran super pecadores igual que nosotros, pero fuimos redimidos. Y al haber sido redimidos, mis hermanos, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. El Espíritu Santo, según Hechos 1:8, dice que es el poder de Dios revelado en nosotros. ¿Para qué? Para la vida cristiana. Ahora, lo que veremos de la fe de José, hermano, nos muestra que la crisis no solo fue el problema, sino también una oportunidad de cambio, madurez y crecimiento espiritual. La Biblia describe, hermano, dos dimensiones del sufrimiento humano. La primera es que es consecuencia de un corazón endurecido. Si algo, hermano, no te puede llevar a la madurez y al crecimiento espiritual, es porque ese corazón se endurece. ¿Cómo? Rechaza la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿recuerdas la vida de Caín? Ya la vimos. Asesinó a su hermano Abel. ¿Recuerdas a Esaú? Esaú menospreció la bendición de que sus generaciones conocieran de Dios, permanecieran en esa bendición para todas sus generaciones. ¿Cuántos recuerdan al rey Saúl? ¿Cuántos recuerdan, ahora hablando del Nuevo Testamento, a Judas, a Ananías, a Zafira, a Simón el mago? Hermanos, hay muchos casos en la Biblia que nos enseñan cómo vivir de una manera contraria a lo que este mundo tiene. Este mundo está sumergido, mis hermanos, en sus ocupaciones financieras. Más y más. Más tecnología, más dinero. Y el que tiene más dinero, mejor estilo de vida quiere. Y Dios no está peleado con el estilo de vida económico. Lo que le ocupa a Dios, hermano, es que el hombre tenga al dinero como su Dios. Dice que la raíz de todo el mal no es el dinero, es el amor al dinero. ¿Sabes por qué? Porque dice Jesús en Mateo 5 que lo hacemos como nuestro Señor. Le damos más prioridad a las necesidades
que nos meten en las crisis familiares. Hermano, ocuparte más de la economía, de tu asunto personal, te llevará a crisis familiares. Porque la economía, aunque es importante, no es la solución para un matrimonio, un hogar, una familia estable. Jesús dijo en Mateo 7, a partir del verso 24 al 27, Jesús dijo: yo consideraré a un hombre sabio quien fundamente su casa sobre la roca, y la roca simboliza a Cristo. Vendrán ríos, fuertes vientos, y esa casa no va a caer. Pero quien fundamente su casa, ¿sobre qué? Sobre fundamentos humanos. Mateo 6:31 dice Jesús: los afanes de la vida, qué vestir, qué comer, que dónde vivir, qué carro voy a tener. Cuando nos aferramos a eso, Jesús dice: yo consideraré a un hombre insensato que fundó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, fuertes vientos, ¿y qué pasó? Esa casa cayó, y dijo Jesús, y grande ruina vino. Así es que todo lo contrario, hermano, de la segunda familia, del insensato que fundamenta su casa sobre la arena, hermano, Dios quiere hombres sabios, esposas sabias, que fundamentan su casa sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la segunda dimensión en la que experimentan los siervos fieles, hombres y mujeres justos, prudentes, amadores de Dios, como Abraham, que ya hablamos de él, como Isaac, como Jacob y ahora José, quienes sufrieron a pesar de su integridad. ¿Cuántos saben que Abraham también sufrió? Isaac también padeció. No se diga Jacob. ¿Recuerdan a Jacob? Dice que luchó con un ángel. ¿Y qué le pasó? Con Dios. El que lucha con Dios, sin embargo, recibió su bendición. Vayamos a Génesis 37:2 para ir aprendiendo y para saber más a fondo de la vida de este hombre. Génesis 37, por favor. Y dice así Génesis 37:2, para entender más de su vida de fe con Dios y en el contexto de este hombre. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob, es decir, Israel. ¿Recuerdan que fue cambiado su nombre a Israel? José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años? Fíjate, en el hebreo es la palabra na'ar, es decir, adolescente. José era un adolescente de 17 años. Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, que era Adán y Neftalí, recuérdenlo bien, y los hijos de Silpa, que eran Gad y Aser, mujeres de su padre. Ahora, aquí hay una nota importante. En ese tiempo, porque alguien puede decir: ay, Bilha y Silpa, o sea, dos. Bueno, en ese tiempo, hermano, la poligamia existía por cultura, no porque Dios lo permitiera. Amén, hermano. Sin embargo, recordemos que en la ley de Moisés, Dios dio un mandamiento contundente, Éxodo capítulo 20, verso 14, que dice: no adulterarás. Es decir, una sola mujer. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, se lo confirma a Pablo en el capítulo 3, verso 2, y en Tito 1:6, y le dice: marido de una sola mujer. ¿Quiénes? Todos los líderes, los pastores. Sigue diciendo, regresemos al texto. Era de 17 años, apacentaba sus ovejas con sus hermanos, pero mire lo que sigue aquí. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Ahora hay que notar otra enseñanza aquí. ¿Qué hacía José, hermano? Informaba. Diga conmigo, informante. Mira, hermano, un informante no es un chismoso.
Aquí habla de la conducta espiritual de quien madura de José. Cuando dice que Jacob miró a José, ¿sabes por qué? Porque José tenía una conducta a su edad, a sus 17 años, muy madura, a pesar de su edad. Esto quiere decir que José tenía una conducta, hermano, que se veía en sus acciones, en su forma de vida, como vimos en Enoc, Noé y Abraham. Entonces José, mi hermano, no era un chismoso, tenía una vida madura. José se caracterizó por su amor sincero por Dios. ¿Y cómo se veía ese amor sincero por Dios? Obedecía. La evidencia de la fe es una vida de obediencia. A ver otra vez, la evidencia de la fe es una vida de obediencia. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Se va a notar por tu obediencia. José, hermano, se dejó llevar por su pasión de buscar a Dios. Procuró vivir de una manera digna de Cristo. Su vida se caracterizó por la integridad, la rectitud, la sabiduría y la conformidad a la palabra de Dios, mientras que sus hermanos tenían caminos engañosos como los impíos. Así lo dice Proverbios 4:14. Por eso en el verso 3, mis hermanos, voy a ir cortando un poco por el tiempo, pero en el verso 3 dice, y amaba a Israel, es decir, Jacob, ¿a quién? A José más que a todos sus hijos. ¿Pero por qué lo amaba más, hermano? Porque era obediente. ¿Qué más? Íntegro. Hablaba con verdad, no mentía. Ahora yo pregunto, ¿quién no quiere un hijo así? ¿Nadie? Ay, papás, ¿ya ve por qué andamos en crisis en la familia? No, pastor, pues ya me da lo mismo. No, no debe de darte lo mismo. No, pastor, ya no tiene remedio. Claro que tiene remedio. Nuestros hijos tienen remedio. Ahora, ¿qué padre no amaría ver por lo menos a uno de tus hijos con una conducta digna del Evangelio? Que tiene un buen comportamiento. ¿O cuánto no les gustaría que ese hijo con buen comportamiento te informe de tus otros 8 hijos? Y que viene y le dice, oye mamá, sí hijo, que ay, es que Teofilito anda mal. Y luego nada más Teofilito anda ahí viendo, ya fuiste de chismoso, ¿verdad? Te dije que era entre nosotros. Y le dice su hermano, no, espérame, ¿quién te dijo que soy tu hermano o tu amigo si yo apapacho tu pecado y tu mentira? Estás metiendo a la gente en problemas. ¿Por qué murmura? ¿Por qué te vas a un rincón y empiezas a murmurar de los demás? ¿Por qué empiezas a criticar? Tu crítica es destructiva. Entonces, mis hermanos, eso es lo que hacía José. José, mis hermanos, le informaba de la conducta de sus hermanos. ¿Por qué? Según los textos dice que sus hermanos tenían un mal comportamiento. Y eso le preocupaba, dicen los eruditos, porque podía perjudicar a la familia. ¿Recuerdas a Caín que dijo, cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué hizo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Y ustedes qué dirían, hermano? Si ves a un hermano fuera de orden, nah, pues es su vida. No, hombre, que lloren a su casa, que lloren a la suya. No, Gálatas 6:1 dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, eso es lo que está haciendo José. Dice que le informaba el comportamiento de sus hermanos. ¿Por qué? Porque su testimonio podía afectar la familia. Y ahí tenemos una enseñanza. Cuidemos el comportamiento de nuestros hijos porque pueden afectar tu fe cristiana. ¿Te imaginas que la gente, tu familia, vecinos, saben que son cristianos y por acá la música, tunchi, ponchi, ponchi? José José, funky,
Y bueno, un montón de artistas. Y los papás, no, pues mira, mi amor, no pasa nada. ¿Se imagina padres pasivos, pero permisibles? Oye, es que yo vi algo, yo vi aquello, es chismoso. No, espérame. ¿Cuál era la vida de José? Era una vida íntegra, justa, correcta. En otras palabras, hermano, tenía la moral. Lo respaldaba su vida. ¿Para qué? Para darle informes a su papá. Pero imagínate a alguien que de todo se enoja, mentiroso, orgulloso, mete en discordia y que de repente diga, Dios me dio una palabra para ti. Ándale tú. Pues yo lo dudaría, yo diría, ¿me quieres dar una palabra que... Pues para eso yo primero necesito ver tu vida. Antes de que tú quieras venir y decirme algo, aguas. Hermano, así muchos han afectado la fe de algunos, porque no miran qué tipo de persona, y a todo mundo abrimos nuestro corazón, cuando que hay algunos que efectivamente, dice Pablo a los corintios, que habían algunos chismosos, murmuradores, con rencores. Y Pablo les dice, y no los califica ni los etiqueta. Ellos mismos se etiquetaron porque dice que eran murmuradores. Ahora, este andar de José en el Espíritu, hermano, pues le dio un mérito en Cristo. No era por sí mismo. En el verso 3 nos dice del porqué de sus malas acciones agresivas de sus hermanos. Porque cuando seguimos leyendo, dice que ¿qué hicieron sus hermanos con José? Lo odiaban, hermano. Mire lo que dice. Y amaba a Israel. ¿Pero por qué lo odiaban? Verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y es que vuelvo a decir, tener un hijo como José, hermano, que a su edad era maduro, que su corazón no se inclinaba por el mal, sino por honrar a Dios. Ahora yo pregunto, ¿habrá entre nuestros hijos por lo menos uno que busque a Dios? La pregunta, ¿y si no lo hay? Bueno, no te preocupes, sigue aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué lo hacían, hermano? Lo aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. En otras palabras, eran hostiles. Fíjense, algunos comentaristas dicen que no era de manera intencional. ¿De quién? De Jacob, que se inclinara por José. No era que José, porque algunos dicen que fue con no, y hacía diferencia. No fue intencional que se inclinara más por José. Algunos rabíes, estudiadores, mis hermanos, sobre todo estos pasajes del Génesis, describen a José como un hijo sabio, dotado de conocimiento superior a sus años. Pero no solo eso, hermano, sino que tenía una dulzura en su carácter. Eso quiere decir que era imposible de que Jacob no amara a su hijo. No era su intención lastimar a los demás. Lo que pasa es que José le trajo, ¿qué? Paz. ¿Cuántos se sienten bendecidos cuando sus hijos, en lugar de darnos males, nos dan bienes? ¿Cuántos sienten bendecidos que tus hijos te dicen a tal hora llego y a tal hora llegan? ¿Cómo te sientes con eso? O cuando te dicen, mamá, tranquila, mami, papi, tranquilo, yo no ando con nadie. El día que ande con alguien, tú vas a ser el primero. Es más, te voy a pedir que me des el visto bueno. Y eso hizo la mamá de Salomón con él. Le dijo, ¿quieres una hija sabia? Que diga una esposa sabia, que tema a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, aquí el asunto, mis hermanos, es que los demás hijos de Jacob, pues eran hijos carnales. ¿Por qué carnales? Eran celosos.
estaban llenos de ira, contienda, disensiones, pleitos, lo que Pablo marca en Gálatas, que se ven manifiestas las obras de la carne. Y aquí hay una enseñanza que aplica a todos como papás, nos involucra a nosotros. Si tenemos varios hijos, o por lo menos dos, fíjense, usemos el entendimiento de Dios para amarlos por igual. Nada más un amén. A ver, si tienes varios hijos o por lo menos dos, ¿qué debes de hacer? Con la sabiduría de Dios, trátalos por igual. Que ninguno de ellos vea una diferencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque de manera inconsciente podemos caer, hermano, en esas actitudes y provocar que tu hijo o tu hija se llene de ira contra la otra hija. Y al ratito, ahora sí queda como el dicho ese, ¿no? Se andan agarrando del moño. Del chongo, perdón, gracias. Bueno, es que se fue en hebreo. Ahora, ¿qué es lo que provocó Jacob en sus hijos? Verso 4, le aborrecían. Esta palabra aborrecer, mis hermanos, viene del hebreo saní. Y describe esta palabra, saní, describe una emoción, describe emociones, sentimientos, pero ¿qué crees? Deformados. Genera sentimientos desordenados. Fíjense, ¿cómo desordenado? Que empezó de algo pequeño hasta convertirse en un sentimiento de odio. ¿Qué más? Menosprecio. También esta palabra, saní, habla de ser objeto intenso de desagrado. Hermano, ¿usted conoce gente así? Que entre los hijos hayan odio que no se puede ni ver, que de hecho los 24 nadie visita a los papás, y a lo mejor dos, uno ahí. ¿Por qué? Pues porque hay un desprecio. Ahora, sus hermanos dice que eran hostiles en sus actitudes. Hermano, el problema de un problema no es el problema. Ay, qué revelación. Fíjese, el problema de un problema, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es el problema de un problema? El problema no es que tú y yo no pensemos igual. El problema no es que te guste a ti el blanco y a mí el negro, el rojo, a ti el amarillo. Ese no es el problema. El problema no es que seamos diferentes, amados del Señor. ¿Cuál es el problema? Ser hostiles. ¿Qué es eso, ser hostil? Cuando ya hay una fuchi, no te me acerques. Dos, dejas de hablarle a quien le hablabas. Y para darle celos te juntas con... Y con la que le estabas dando celos y luego ya vas para acá. Eso es lo hostil. Entonces, lo que vuelve un problema no es que seamos diferentes, sino la hostilidad. Que esos sentimientos te empiecen, según Hebreo lo describe como una raíz de amargura profunda. Y dice que alguien con esa raíz de amargura, dice, si no se controla, ¿qué pasa, hermano? Contaminar a otros. Hebreos 12:15, ahí lo puedes aprender. Ahora es triste ver cómo hay hijos, hermano, que se odian entre sí. ¿Y a quién le agrada ver a sus hijos que se odian? Nosotros recordamos un caso, hermano, donde pues nos llegó una familia pidiendo apoyo. Pastor, ¿qué cree? Que pues hay dos de mis hijos, uno le compró una casa y el otro sí le pagó, pero no le ha dado las escrituras y ahorita se están dando con todo. ¿Qué podemos hacer? La verdad, pastor, se odian a muerte. Y veíamos cómo sufría la familia. Hermano, ¿no se sufre ver a hijos que se odian? Ok, no se odian, pero no se hablan. Bueno, ok, no se hablan, pero no se ven ni en pintura. El término de aborrecían, hermano, en el hebreo saí,
también se asocia mucho con la palabra envidia. La envidia, hermano, ¿qué es? Pues es un deseo, es un sentimiento. ¿Por qué? Por las posesiones o posición o logros que otro tiene. También Sinaí también se relaciona con celos. Celos que sintieron, ¿quién? Los hijos de ¿quién? De Jacobo, por el favoritismo de Jacob a José. Ahora quiero adelantar, no vamos a terminar nuestra clase, va a haber una segunda parte, pero prendamos con lo que hoy veamos hasta las 10. Amén. Al fin que mañana no hay trabajo ni clases. Gloria a Dios. Vamos a salir bien. No, no es cierto. Ahora bien, hermano, veamos las consecuencias de esta acción. Pero sobre todo veamos la reacción de una fe realmente fundamentada en Dios. Amados, la vida cristiana no se trata de ver lo que tenemos, lo que pasamos, lo que padecemos. Hermano, si solo vemos lo que sufrimos, padecemos por otros o por ti mismo, no vas a crecer. Tenemos que aprender de estos hombres cómo reaccionaron mediante la fe. Una fe realmente fundamentada en Dios, una fe realmente fundamentada en Dios que cree, no solo trata con el problema, sino que también crece, avanza, madura. Pero recuérdalo, si vivimos con fe y con sabiduría. Amén, hermano. Bueno, vamos a ver las travesías de José y cómo él reaccionó. Vamos a ver la primera travesía de crisis de José. Verso 5 del capítulo 37. Marginado por su familia. Quiero que observemos lo siguiente. Verso 5 del capítulo 37. Y soñó José un sueño. Es decir, estos sueños que vienen de Dios. Hermanos, muchos podemos soñar, pero tenga cuidado de algo. Aguas cuando tú sueñas con alguien y de ahí da de casualidad que pues está alguien que conoces. Y luego dices, oh, Dios me dio palabra para alguien. Espérame. Mira, hace varios años se acercó a mí una hermana y me dijo, pastor, tengo palabra para una persona. Y le dije lo siguiente, le dije, a ver, ¿qué soñaste? Y me dice, no, es que yo veía muchos gusanos en su cuerpo así. Y le dije, mira, ok, ya me dijiste, ¿verdad? Sí, ok. Shh. No le digas, yo me encargo. ¿Y qué cree? Pues es que por ahí alguien se acercó y le dijo, no, Dios te lo dio, Dios te lo reveló, velo, algo le quieren hacer, le van a hacer brujería, bueno, etcétera, etcétera, hermano. ¿Y qué cree que hizo? Fue cuando yo le di una instrucción, le dije que no, fue con la persona, ¿por qué? Porque quería sobresalir en su sueño. Es que dijo, no, es que me va a ganar la idea el pastor. Y ahí fue. ¿Y qué cree, hermano? Casi se la desgreñan. Del griego le quitan los cabellos. ¿Por qué? Porque ese hombre a quien fue era un hombre que le gustaba. Número 2, la esposa que tenía era sumamente celosa. Y por eso yo le dije, yo le doy tu anuncio. Desobedeció y casi la golpean. Pero ¿sabe por qué vino eso? Hermanos, cuando Dios te dé algo, ¿cuántos saben que Dios nos puede hablar por sueños? Yo lo creo. Pero pásalo por el filtro de la Biblia, no por el filtro de hermanos y además, si alguien te dice algo, mira su vida, que respalde su vida con lo que te vaya a decir. Porque alguien que no tiene que el Espíritu de Dios no está con él, hermano, no puede recibir un sueño. Amén, hermanos. Esa fue una enseñanza. Ahora, ese sueño, ¿de dónde venía de José? Venía de Dios. ¿Y cuál era el sueño? Que en algún tiempo, hermano, José llegaría a ser importante más que su hermano, incluso que su propio padre. Y dice, y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle, ¿qué? Todavía más. Hermano, ¿habrá alguien que después de que aborreces a alguien, lo aborrezcas más? A lo mejor con lo que estoy enseñando me va a pasar. Alguien que, ay, ya, pastor. Sigamos. Y ellos llegaron a aborrecerle todavía más.
que el sueño de José no solo hizo enfadar a sus hermanos, sino que además sorprendió a Jacob. Mira, verso 10, mira lo que dice. Y lo contó a su padre y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Estás loco, José? No, ahora sí que fumaste. No, claro que no. ¿Qué más, hermano? Verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Sí dice así el texto? ¿Por qué lo aborrecían? Porque le tenían envidia, celos. Hermano, y eso es algo muy grave dentro de la familia. De la familia, es decir, de la familia natural, y no se diga en la familia de la fe. Que tengamos celos, envidias. ¿De qué? De que alguien esté prosperando económicamente, espiritualmente, o que Dios te puso en tal lugar, y que empecemos con discordias. Ay, ¿y por qué está ese ahí? ¿Y quién lo puso? ¿Y por qué todo quiere ministrar? Y así. ¿Qué es eso? Envidia. ¿Qué más? Celos. Ahora dice que todos se dieron cuenta de que aquel sueño sugería un cambio de gobierno patriarcal. No era el orden. Eran los primogénitos. Entonces estaban todos atónitos. Lo que era del agrado de ninguno de ellos, mis hermanos. Entonces Jacob sentía que esta vez José había ido demasiado lejos. Pero en el capítulo 37, verso 11, mira lo que dice al final del verso, párrafo B. Mas su padre meditaba en esto. ¿Qué quiere decir? Que ponía atención ¿a quién? A José. ¿Por qué? Porque su estilo de vida respaldaba lo que él soñaba. Era un hombre sujeto a la voluntad de Dios. Hermano, entonces nuestras vidas deben de estar en el equilibrio sano del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús, mis hermanos, cuando instruía a sus discípulos, siempre les decía que siempre les decía: miren, esperen a mis instrucciones. El Señor siempre los dirigía. Y los discípulos, ¿sabe qué hacían? Le decían a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Porque la vida espiritual, la vida cristiana es un asunto espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y Dios busca adoradores en espíritu, nacidos de nuevo, en verdad, fundamentados en la palabra de Dios. Por eso debes de tener cuidado. Si tú tienes un sueño y te quieres aplicar ese sueño a ti, evalúa tu vida, número uno. Número dos, pásalo por el filtro de la palabra antes de que tomes decisiones. Amén. Y en segundo lugar, si no tienes, dices: no, es que no entiendo bien, Dios, yo sé que me hablaste, pero ¿qué debes hacer? Ven con tus pastores, te vamos a aconsejar. Cuando tú ya no estás en ese, no, es que no entiendo, estamos para ayudarte. ¿Qué es consejería bíblica? Bueno, la consejería bíblica significa sencillamente traer a la mente. ¿Qué es traer a la mente? La palabra de Dios. Por eso yo tengo que tener la Biblia y decirte con fundamentos bíblicos aquellos puntos que tengan que ver con algo que Dios te dijo. Amén, hermanos. Jacob comenzó a sospechar que aquellos sueños de José podrían implicar algún propósito divino. Jacob sabía, hermano, por experiencia, que Dios revelaría su voluntad a sus escogidos. ¿Por qué? Porque fue su propio caso. ¿Cuántos recuerdan que Dios le habló mediante visión de una escalera en Génesis 28, 12 al 15? Donde Dios le estaba hablando a él. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, tal vez dicen los eruditos que Jacob comenzó a comprender que los sueños de José no eran otra cosa que la revelación de la voluntad de Dios a través de su siervo escogido. Y aquí tenemos otra enseñanza, que cuando tú veas que Dios usa una persona, júntate con él. Repito, cuando tú veas que Dios usa una persona, júntate con él. Comparte su bendición. Pero cuando tú veas que una persona no quiere nada con Dios, apártate de él. He dicho, no es cierto, no. De verdad, ¿por qué? Porque tarde que temprano te apartará de Dios.
¿qué estoy diciendo? Que hay que premiar al que busca a Dios y hay que condenar y castigar y etiquetar al que no lo busca. No, no, hermanos, no hay un premio para uno y un despremio para el otro. No. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Ayudarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y decirle, ir y decirle, mira, Dios quiere cumplir su voluntad en ti. Sí, pero no, es que tú eres muy religioso. ¿Por qué? Es que tú siempre quieres estar en la iglesia. ¿Y quién te dijo que eso es religioso? Eso se llama convicción. Pero los que asisten constantemente deben de dar evidencia de esa fe. ¿Cuántos dicen amén? De que su constancia se ve en sus acciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en cierta ocasión, mis hermanos, esta revelación de la voluntad de Dios a través de su siervo escogido, que era José, pues es porque tenía un testimonio de una vida con Dios. En cierta ocasión, Jacob, hermano, en ese amor, ¿recuerdas? Por tiempo, repito, le proveyó una túnica, es decir, era un vestido de lino blanco. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan que le dio una túnica de muchos colores, verdad? Y no crean que era nada más un trapito ahí que se juntaba con varios y no, hermano, se dice que era un vestido de lino blanco y que era normalmente usado por los hijos de los reyes. Y sobre todo que quien lo usaba no tenía necesidad de trabajar para vivir. Esta túnica, hermano, llevaba, al parecer, como que llevaba un acto profético. Jacob no sabía que, como si él estuviera haciendo un acto profético de su hijo, ¿de qué? Que llegaría a ser el segundo más grande de Egipto después de ¿quién? Del faraón. Pero es que Dios nos usa aun cuando nosotros no sabemos sus propósitos. Mira, vuelvo a repetir, Dios te puede usar aun cuando tú no sabes sus propósitos. Pero déjame decirte algo, Salmo 138, versículo 8 dice, y Jehová cumplirá su propósito en mí. No desamparará la obra de tus manos. Eso quiere decir, dile al que está a su lado, Dios tiene un propósito en ti. Díselo, pero díselo con fe, no con envidia, ni celo. Dilo, Dios tiene un propósito para ti. ¿Sabes cuántos cristianos? Algunos al parecer todavía no saben qué propósito de vida tienen. Y sabes que el mismo Salmo 138 dice, ¿cuál es el propósito de mi existencia? Vivir para la gloria de Dios. Gracias, hijo. Repito, vivir para la gloria de Dios. Así es que esta túnica, al parecer profética, hermano, bueno, se dice que pasaron 23 años desde que José recibió el sueño hasta que se cumplió. 23 años. Lo que habla, hermano, de su paciencia, del fruto del Espíritu en la vida de un hombre y de una mujer. Dígale al que está a su lado, mi hermano, necesitas la paciencia para haber cumplido el propósito de Dios en tu vida. No te anticipes a los hechos. Es que a mí no me ponen, es que a mí no me usan, es que espera, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? O pregunto, después de que tuvo estos padecimientos, José, ¿ya luego lo puso como rey de Faraón, el segundo rey de Egipto? No, hermano. ¿Qué tuvo que pasar José? Un proceso. Diga conmigo, proceso. Dios tiene que pasar contigo un proceso antes de haber cumplido su propósito en ti. Hermano, yo me aferraba, no sabe cuánto yo ya deseaba ser pastor, de verdad. Mire, por el pescadito. De verdad, mi esposa ya me decía, el taxi, ¿cómo decía mi amor? El taxi de los milagros, algo así. Porque yo fui taxista, hermano, y me la pasaba predicando. Tanto así que cuando ya llegaba, me decía mi esposa, y mi amor, es que me la pasé predicando, nada más traje lo de la cuenta, pero
Y luego ahí queriendo ayudar y ayudando a medio mundo. Hermano, es que yo ya tenía el llamado, yo ya lo venía a ver y no sabe cómo lo anhelaba. Pero ¿qué cree? Nos pusieron en Tláhuac, en un lugar donde el pastor abandonó a las ovejas porque tenía malos negocios, vendía llantas chuecas y lo querían tronar. Se fue, se quedó esa iglesia vacía, me solicitan y yo dije, de aquí soy. Y Dios dijo, no, no era el tiempo, y Dios me sacó de ahí. Bueno, así Dios, hermano, donde yo iba, mi esposa me decía, no. Incluso le decía a mi esposa, es que tú, como los hijos de Jacob, no quieres cumplir el propósito, tú tienes uña. Mi esposa me decía, no es eso, lo que pasa que dirigir una iglesia, dirigir almas, es algo sumamente delicado. Y yo tengo miedo, no me lo decía, pero era verdad. Luego iba a cantar, porque ahí fue el primer ministerio donde Dios me puso en la alabanza, que por cierto, bueno, tuvimos casi 10 grabaciones, tengo musicales, y hermano, mi esposa, íbamos a cantar y me decían, ¿usted es esposa del pastor? Yo no era pastor. Y mi esposa decía, no, mi esposo no es pastor, ni somos pastores. Y luego iba según a cantar, hermano, y terminaba predicando, y al bajar el pastor me decía, Ángel, por favor, decídete, o predicas o cantas, pero las dos no. Entonces, hermano, ¿qué cree? Fuimos misioneros, estuvimos en algunos puntos en Veracruz, y ahí ya dije, aquí Dios, fuimos a un lugar y Dios me iba a dejar, y no. El último fue en Naranjos, Veracruz, una iglesia donde nos daban, ya estaban las 120 familias, ahora 120 personas, la iglesia, carro y casa, en Tampico, perdón. Y los pastores de ahí se venían a Estados Unidos y nos dijeron, si te quedan, se los damos, hermano Ángel. ¿Y qué cree, hermano? Que viene mi esposa y que todo lo tira. No es voluntad de Dios, hermano. Parecía yo los hermanos de José, ya la tenía aquí atravesada acá. Es que tú me estorbas. Y yo no sabía que el que me estaba estorbando era Dios. No era el tiempo de ponerme como pastor. Todavía no estaba bien. Bueno, no estoy diciendo que ya, hermano, todavía me falta. Y un buen. Pero ¿qué cree? Yo aferrado, y de repente escuchamos en las noticias, me fui, regresamos a México bien enojados. Yo, ¿verdad? Porque no me dejó el ministerio. Y de repente escuchamos que se vino un huracán, llegó a esa parte de Tampico, y ¿qué cree, hermano? Se inundó. Hoy ya no existe todo eso donde estaba la iglesia. Y yo nada más me pasé saliva. Y ni quería voltear a ver a mi esposa para que no me dijera, te lo dije. ¿Y qué cree, hermano? Pues son apenas 17 años. Pero Dios se estorbó. Y déjame decirte que padecimos mucho por dos cosas: por nuestros errores, porque tuvimos errores. Yo tuve muchos errores humanamente hablando, pero número dos, también sufrimos. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba a cumplir su propósito en nosotros. Y nos tenía que formar nuestro carácter, y sigue Dios trabajando con eso. Quiero terminar porque dijimos que va a haber una segunda parte. Entonces, mis hermanos, así que, pues Jacob envió a José a supervisar a sus hermanos. ¿Recuerdan? En ese mismo pasaje dice, y le dijo, dame informe de quién, de tus hermanos. Y bueno, se dice que va por el camino buscándolos, encuentra un personaje, no se sabe quién era, y que le dice en el verso 17, se han ido de aquí a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y dice que los halló. Pero algo bien fuerte aquí, dice que sus hermanos lo vieron de lejos. ¿Con qué, hermano? Con su túnica profética real. Algunos dicen que José parecía pavo real. No. Algunos lo califican como que él se sentía mucho, pero no. Lo que pasa es que él sentía el amor de su padre. En el verso 19, mira lo que dice. Unos a otros se decían, ay, vaya, mira, aquí viene el gran soñador. Verso 20, vamos a matarlo y echarlo, ¿qué?
en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Y luego dice al final, en traducción lenguaje actual, y vamos a ver si su sueño se cumple. Hermano, ¿hasta dónde llegó el odio de sus hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar el odio de una persona o la amargura de alguien que le desea la muerte? Y aquí esto puede enseñarnos algo a los jóvenes y adolescentes. Yo tenía, si no mal recuerdo, 15 años, no, 19 años, 15 años, cuando mi padre era muy fuerte con nosotros. No nos dejaba ni hacer lo que queríamos, ni llegar a la hora que queríamos. Él decía a tal hora, y si no llegaba me cerraba la puerta y no entraba. Y yo me acuerdo que era tan rudo conmigo, así yo decía, que un día dije, ojalá te murieras. Y déjame decirte que cuando mi padre murió, cuando él murió, yo tenía 19 años. Y no sabes cómo me pegó eso en mi corazón. No tener un padre no es cualquier cosa. Y me marcó mucho. Sin embargo, Dios me perdonó. Y yo le pedí perdón. Antes de que mi padre partiera con el Señor, pude llevarle la primera grabación que hice y ahí aproveché para decirle, papá, perdóname. Bendigo a Dios porque mi padre pasó 7 años completos en el Señor. Y recuerdo sus últimas palabras, me dijo, no olvides de honrar a ese Dios que nos predicaste. Y no sueltes a tu familia. Y bendigo a Dios porque toda mi familia está aquí. Y pido a Dios, hermano, que podamos terminar el camino. Porque no es cómo empezamos, sino cómo terminaremos la vida cristiana. Así es que, mis hermanos, se dice que llegó a los oídos de Rubén y Rubén dijo, no lo matemos, mejor echémoslo al pozo del desierto. ¿A quién, hermano? A un joven íntegro, recto, sabio, a un hombre conforme al corazón de Dios. Sus propios hermanos, su familia. Hermano, ¿te das cuenta qué tan importante es que tú y yo tengamos una fe sana para cuidarnos, para amarnos, para ver cuando alguien tenga una necesidad, ahí estoy? Pero se necesita dos partes, el que quiere ayudar y el que se deja ayudar. Pregunto, ¿cuál de esas dos somos? Yo diría las dos. Yo quiero ser dos, el que ayuda, pero también dejarse ayudar. Y tengo pastores que me ayudan, que me dicen, que vienen, que me dicen, mira Ángel, tienes que hacer esto, y tienes, como ahora que tuvimos a al pastor Miguel con nosotros, él me dio algunas observaciones, y ¿sabes qué? Yo las acepto. ¿Por qué? Porque quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Póngase de pie. Y aquí voy a terminar con este segundo principio aquí, o otra enseñanza. A pesar, mis hermanos, de que José tuvo hostilidad de parte de su familia, ¿qué crees, hermano? No se detuvo. ¿Qué cree que hizo? Se mantuvo firme. ¿Cuántos dicen amén? José no se dejó atemorizar. Apenas, fíjese, y apenas estamos viendo hoy unas palabritas de todo lo que vivió José. Pero que dentro de todo esto, hermano, Dios te ha estado hablando a ti. Yo no sé si por medio de sueños. Cuando Dios viene y nos habla, Él te va a hablar como Él quiera. Y lo primero que debes hacer es considerarlo. Yo me acuerdo que lo segundo que le dije a esta hermana, cuando tuve ese sueño, le dije, mira, tienes que analizar muchas veces y pasarlo por el filtro de tal manera que no caigamos en
en espiritualizar las cosas, porque nos puede llevar a muchos problemas. Espiritual las cosas es aumentarles, exagerar en algunas situaciones. Lo que sí quiero decirte es que cuando Dios nos habla es porque Él quiere tratar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo quiero pedirte en esta noche que levantes tus manos, si tú gustas, y que le digas: Señor, bueno, pues nos has dado enseñanzas en estos momentos, como el tipo de corazón que tengas, Señor. ¿Qué tipo de corazón tengo? Un corazón íntegro como el de un joven de 17 años. Un corazón que mostró madurez y crecimiento espiritual. Señor, ¿cómo me ves tú en esta etapa de mi vida, Señor? No es cómo me ve el hombre, es cómo me ves tú, Señor. ¿Estoy cambiando? ¿Estoy madurando?